El día de hoy quiero analizar los paralelismos que podemos encontrar entre dos de los villanos más emblemáticos del anime, un vehículo de expresión aún muy infravalorado por las mentes occidentales e incluso estigmatizado de infantil, mórbido o violento de acuerdo a cuál sea nuestro primer acercamiento. Quiero por este medio confrontar dos visiones de poder, aquella que se alcanza a través de actos crueles e inhumanos, dos visiones contrapuestas que analizándolas a fondo puedes notar que está llena de matices, por lo que no podemos encasillarlas por completo a ser obras de maldad pura. El día de hoy analizaremos la diferencia entre la búsqueda del poder de dos personajes con una personalidad tan arrebatadora que dudas si aborrecerlos o solo odiarlos: el poderoso Meruem, rey de las hormigas quimera, y el carismático Griffith, rey absoluto de Falconia. Pero parte medular del desarrollo que logran como personajes se definen por su origen. Aunque tenemos claro cuál es el de Meruem desde un principio, con Griffith es aún muy vago, sin apenas detalles más que unos pocos flashbacks. Por ello sentimos mucha más empatía con el rey de las hormigas. Lo seguimos desde su nacimiento hasta su edad adulta, ya que transcurre en un corto periodo de tiempo. Así vemos a Meruem siendo aún alimentado desde el vientre de su madre. Desde ya se le da el estatus del ser más poderoso del mundo conocido, una quimera que es el cúspide de la evolución de su especie. No es solo el poderío físico, el rey está dotado de más de una inteligencia para la que no hay parangón. ¿Y Griffith? Él, por ser un niño nacido en un seno plebeyo, conoce desde esa edad los estragos y la crueldad con la que se rige la vida. Es consciente de la injusticia a la que se puede enfrentar un ser humano cuando desde un principio se le encasilla. El clasismo tan marcado hace mella en él y hace que desee escapar de ese mundo de precariedad. Es aquí donde sale un punto de nuestro paralelismo. Al vivir en necesidad, inestable, al día, corremos el riesgo que nuestra existencia sea efímera, pues rozamos el límite más bajo. Por ello, voltear hacia arriba es la única opción y no se quiere hundir por completo. Esa es la manera en que nuestro villano comienza a afrontar su día a día. Apuntando a un castillo blanco representa el escape a un mundo tan asfixiante y opresor. ¿Quién puede culparnos por desear superarnos? El mundo de Berserk representa una miseria que ahoga y aferrarse a una meta es lo único que nos da energía de seguir. No es el deseo de superación de Griffith lo cuestionable, es cuando los peldaños de su ascenso son los cuerpos de aquellos que confiaron en él, dando lugar a una ambición absoluta. Lo que define a Meruem es sin duda su poder y la crueldad de sus actos, rompiendo el vientre de su madre y nacer antes del tiempo programado. Puede ser un acto aborrecible, el nulo apego que tiene con su procreadora, pero lo que vemos con malicia es en realidad un comportamiento natural en cualquier otro animal. La supervivencia lo es todo. Por eso cuando sabemos que algunas arañas procuran tanto a sus crías al grado de permitir ser devoradas por ellas para acrecentar la probabilidad de supervivencia y con ello perdurar sus genes a través del tiempo, no podemos escandalizarnos. Y es que parte importante de ese análisis es comprender que en realidad Meruem no puede considerarse como un ente malvado. Más bien es un ser salvaje que procurará por la supervivencia de sus súbditos a cualquier costa. Es aquí donde presentamos la naturaleza más cruel del rey, devorando niños por considerarlo un alimento más rico y nutritivo. En las hormigas quimera se manifiesta una lucha entre dos especies, y de esa confrontación salen a relucir nuestras conductas más oscuras. Nosotros somos más crueles que las hormigas en su afán de alimentarse. El rey es cruel, pero es un niño que aprende a vivir, solo que nos atemoriza su poder y su mente que es capaz de analizar cualquier situación ambigua con un criterio muy amplio que le da su genialidad. Pero nosotros mismos podemos considerarnos cruel a un niño del campo que en afán de alimentarse atrapa y estrangula palomas, que golpea y mata pequeños conejos. Es cruel, pero no malvado, porque atiende a satisfacer una necesidad inherente y constante. La sociedad nos ha moldeado y la comodidad nos ha alejado de la dura lucha entre especies. Los rastros que alimentan a millones son el engaño necesario para no sentir nuestras manos manchadas de la sangre de nuestras presas. En Meruem se manifiesta un ejercicio de humanización, un cambio de visión que sufre después de devorar humanos y ahí empatizamos con él. ¿Hasta dónde pasamos de ser instrumentos a seres con valor único más allá de nuestra fortaleza física? Y en la instrumentalización del ser humano es donde descubrimos otro paralelismo. En Griffith se nos presenta como un ser maduro. Cuando Guts le conoce, ya tiene más que claras las intenciones y no las guarda.
Es aquí donde muchos consideran que no comete nada malo. Desde un principio nos presenta sus deseos, su motivo y su meta. Además de ello, le da libertad a su ejército a seguirlo o abandonarlo si no comulga con su manera de pensar. Pero no podemos culpar a estos personajes de depositarle toda la confianza. Él mismo es un ser que arrebata por su carisma, por su seguridad en lo que se propone y por su genialidad para lidiar con la guerra y la política que conlleva. Cada uno de los personajes que le acompañan quedan presa de ese encanto, pero no solo eso, ven en él un árbol frondoso al cual resguardarse de tanto sinsabor de un mundo convulso. Yo no puedo culparlos. Muchos buscamos siempre la protección de algo o alguien más poderoso que nosotros, que nos otorgue esa sensación de seguridad, y si además de ello me permite ilusionarme con una vida llena de comodidades. Es eso lo que a muchos no nos queda claro de Griffith. Él consigue ilusionar a personas al presentarse como un superhombre, los cuales, aunque les deja claro que no es portador de todas las características de esta definición, al mismo tiempo los arrasan en el fuego de los logros y ambiciones al alcance de la mano. Pero ninguna ambición terminará siendo mayor que la de él. Por ello, terminarán siendo sus presas. Cuando un líder busca calor, hará todo para conseguirlo, y nosotros como sus seguidores nos maravillaremos de su determinación y hasta disfrutaremos de su calor, idealizándolo por completo. Así que no nos sorprenda ser ese trozo de leña que mantenga vivo ese anhelo. Los dos ejemplifican un ascenso, uno hacia una anhelada meta, andando en un camino hecho de sangre de aquellos que creyeron en él y de quien los ha enfrentado. El otro anda un camino de poder, el que termina dudando de su propio juicio. Su relación con otros. Este es el principal de los paralelismos, y por lo que muchos consideramos tan buenos villanos a ambos. Aun cuando los matices presentados es claro que su suerte y destino se determina por el hecho de conocer a alguien que les simbra por completo, sus ideales y sus métodos. Meruem es el que más sufre una metamorfosis. Su poder avasallador, su inteligencia aguda, tienen un defecto: su confianza absoluta. Es ella la que le permite buscar nuevos retos que estimulen su existencia. Vemos un argumento tan usado por muchos hombres de poder, porque en el anime se muestra así, cuando en la realidad los hombres poderosos buscan pasatiempos más mórbidos y desagradables. Allí aparece Megumi, quien por primera vez representa un reto, uno con el cual no es capaz de lidiar, al tratarse de un ser en aprendizaje, pero con el tiempo descubre que ese desprecio inicial hacia ella se transforma en respeto, luego en admiración y finalmente en amor, pues es ella quien le muestra cómo son los seres humanos, cómo somos tan diversos, cómo el poder no significa todo, pues una pequeña ciega, débil y carente de cariño, puede confrontarlo. Comprende que cada ser es especial, pues tiene la oportunidad desde el campo que le toque luchar de sobresalir y ser el mejor. Solo hay que permitirle mostrarlo. Cambia su idea de un exterminio total. Quiere proteger a personas como Megumi. Es en su lucha con Hetero cuando podemos verlo esgrimir su argumento. Ya no desea luchar con él, reconoce su perseverancia y disciplina para llegar a ese nivel de fuerza que para el humano representa la cúspide, aunque aún sin hacer mella a su poder sin igual. Al final de esa épica lucha, solo nos queda un rey duditativo, consciente de que tiene fallos en su lógica, también de su fin y de la individualidad de cada ser, sea hormiga o humano, la comprende y la abraza. En un triste final, decirle pasarlo con la única persona que se igualó a él, en su trato y en sus sentimientos. Decide morir tranquilo, envenenado como una clara alusión a nuestro poder destructivo hacia las demás especies, porque podemos ser menos poderosos que otras, pero en nuestros actos existe maldad, y esa nos hace crear cosas monstruosas. Griffith, en cambio, representa logros, consigue ser reconocido por su valor y habilidad en la guerra, como un miembro de la realeza, mueve piezas con una habilidad singular y se deshace de sus enemigos como en el reino animal. Decide eliminar a aquellos que representen un riesgo en su camino al trono. Usando a Guts, decide matar al heredero del trono y a su hijo. Esto representa un parteaguas para Guts, haciéndolo cuestionarse si el camino que lleva al lado de su líder lo enaltece también a él. Pero es en esa duda donde descubre a Griffith refiriéndose a todos ellos como simples herramientas, y eso es muy triste, que una persona a la que te entregas y sigues no por serle útil, te considera su igual.
despreciando a aquellos que no rigen su andar a la búsqueda de una meta. Es God quien determina el destino de nuestro villano, que cuando decide partir en busca de algo distinto, se opone como quien pierde una poderosa arma, pero va más allá. Considero que aquellas palabras emitidas por Griffith no eran verdad por completo. Al verse derrotado e impotente, por primera vez, no tiene la capacidad de evitar la partida de Guts y eso le destruye. Comienza a vagar en decisiones y finalmente decide tomar una medida tonta y desesperada, ingresando al cuarto de la princesa Charlotte para tomarla. Pero es un acto sin amor, pareciere sin deseo. De hecho, se percibe un vacío en él. Es precisamente este acto no razonado lo que le arrastra a su triste final. El furioso padre que hasta entonces le admiraba termina odiándolo por un deseo insano hacia su hija. Es torturado, desmembrado partes de su cuerpo en la medida justa para evitar su muerte. Son rotos cada nervio de sus extremidades, es cortada su lengua y es sujeto de dejaciones de un ser enfermo por más de un año. Es cuando God se entera y decide rescatarle, pero por todo lo vivido, Griffith parece sentir odio hacia él. Cuando intenta estrangularle, siente la mirada de lástima y pena de alguien a quien llegó a respetar. Es en esta yuxtaposición de sentimientos donde podemos entender, no por eso aprobar, cómo al presentarse la oportunidad de retomar su sueño, no duda en entregar a su propio ejército como tributo. A aquellos que le siguieron ciegamente y que decidieron rescatarlo, terminan llevándolo al lugar y al tiempo correcto para que se llevara a cabo el eclipse. Son escenas desgarradoras, sus hombres siendo devorados por seres monstruosos en el momento en que ocurre su ascenso y su metamorfosis en Femto, miembro de la mano de Dios. Es en este punto donde se puede visualizar su verdadera naturaleza, un ser que genera desprecio, odio y hastío, pero que al final logra su meta. Parece que desde un principio la tenía clara, infranqueable, y el único que pudo apartar su vista de ella fue Guts, en una relación que casi roza el amor sin serlo. Es aquí donde viene el balance de estos extraordinarios villanos y donde está la trampa de este ejercicio. Meruem, al hacerse un ser puro, con instinto y sin maldades, la crueldad que manifiesta es propia del reino animal. Este análisis podría ser más bien un clickbait, porque ciertamente no hay punto de comparación. Meruem logra empatizar con las masas por su humanización, porque la crueldad de los actos no nos hace menos humanos, solo nos aleja de los estándares actuales. Aunque hay un mundo completamente salvaje donde acciones de subordinación, obediencia ciega y necesidad de alimento pueden escandalizarnos. Sin embargo, Griffith representa el ascenso al poder en toda su expresión, porque no es el rey justo, generoso y virtuoso el que gobierna, es el que sabe mantener su posición con sangre de enemigos y con un manejo magistral de sus súbditos, con actos simbólicos de piedad teñidos por la vileza. Con una política cruel y sucia, se abre camino y cuando todo parecía perdido, se presenta la oportunidad y la toma. Es el último peldaño necesario a su instrumentalización humana. Así que la pregunta que hay que hacernos, ¿instrumentalización o humanización? Son tan distintos, pero aunque empatizo y me conmueve el injusto final de Meruem, Griffith me atrapa más. Es tan poderoso, astuto y carismático que nos da temor de algún día encontrarlo en nuestro camino. Existen humanos así, y creo que es donde está el peso al que se inclina la balanza. Aunque Meruem se humaniza, la instrumentalización es la que gobierna en el mundo y la que termina, bajo el manto de la bondad, ensuciándolo todo cada día más con actos aborrecibles que salen a la luz. Porque así somos como humanos, ocultando muchas veces nuestras verdaderas emociones y anhelos. Algunos, por políticamente incorrectos, pero siguen estando ahí, cual semilla esperando florecer.